Hoy quiero hablarte de una de las instituciones más respetadas y también más temidas por muchas personas en el mundo. Esta institución lleva como nombre las Fuerzas Armadas. Desde pequeños nos enseñan a verlas como símbolo de honor, valentía y sacrificio, como la gran muralla que nos protege del enemigo. Pero muy pocas veces se nos enseña a observar con sentido crítico lo que realmente representan dentro del sistema. ¿Quién decide quién es el enemigo? ¿A quién protegen realmente los militares? ¿A la patria o al poder? Y no, esto no es un ataque contra los soldados o contra quienes visten uniforme. Es un llamado a mirar más allá del disfraz institucional, a entender por qué tantas personas que ingresan con sueños de servir terminan siendo parte de una maquinaria que muchas veces ya está podrida desde adentro. Y sí, yo lo viví. Fui parte de una institución de seguridad por 7 años y sé lo que se siente estar allí, creyendo que uno está haciendo lo correcto, hasta que empiezas a ver lo que nadie te había contado. Las Fuerzas Armadas, al igual que otras estructuras del sistema, no son entidades aisladas. Forman parte de un engranaje mucho más grande, diseñado no para proteger al pueblo, sino para proteger al poder que domina al pueblo. Y es hora de hablar de eso, con mucha claridad, con respeto, pero también con la verdad. Mucha gente cree que quienes ingresaron a las Fuerzas Armadas lo hacen por vocación, por un llamado interno, por ese deseo de servir y proteger. Y sí, hay quienes realmente lo sienten así, pero esa no es la mayoría. La verdad es que en países donde el sistema ha fallado en garantizar oportunidades reales, donde el hambre, la pobreza y el desempleo son el pan de cada día, la institución militar se convierte en una de las pocas salidas estables que quedan. Una puerta que parece ofrecer orden, seguridad económica y estatus, aunque muchas veces sea una trampa disfrazada de promesa. Cuando no hay acceso a una educación digna, cuando la universidad está lejos de tu realidad, cuando tus opciones se reducen a trabajar en la calle o unirte a una estructura que te da uniforme, comida y un sueldo a fin de mes, ¿qué otra opción te queda? Y sí, yo lo vi, lo viví. Vi a muchos compañeros entrar no porque soñaban con ser héroes, sino porque estaban desesperados, porque no sabían qué más hacer, porque tenían hijos que alimentar, padres enfermos que cuidar, sueños que se les estaban muriendo en las manos. Y el sistema lo sabe. Por eso mantiene a la gente en la precariedad. Porque un pueblo con necesidades
es un pueblo fácil de reclutar, fácil de controlar. El uniforme entonces deja de ser símbolo de vocación y se convierte en una cadena más. Una cadena que te hace creer que estás ascendiendo, cuando en realidad te estás hundiendo más dentro del juego del poder. Y una vez adentro, no es tan fácil salir, porque cuando la necesidad te empuja a entrar, el miedo a volver a la pobreza te obliga a quedarte. Y aunque veas cosas que te duelan, aunque ya no creas en lo que haces, aunque sepas que estás siendo parte de algo que no se alinea con tu conciencia. Eso es lo más duro, darte cuenta de que el uniforme que llevas ya no representa lo que tú eres, sino lo que el sistema necesita que seas. En las Fuerzas Armadas, la obediencia no es una virtud, es una obligación. No importa si lo que te ordenan va en contra de tu ética, de tu moral o de tu conciencia. Si dudas, te reprenden. Si cuestionas, te aíslan. Si te niegas, te castigan. Desde el primer día en la academia te entrenan para eso. No pienses, no cuestiones, solo acata. Porque en este sistema, un militar que reflexiona es un peligro. Un militar que actúa desde el corazón es una amenaza. Te dicen que obedecer es disciplina, que seguir órdenes es respetar la cadena de mando. Pero ¿qué pasa cuando esas órdenes no protegen al pueblo, sino al poder? ¿Qué pasa cuando te mandan a reprimir una protesta justa, a callar una denuncia, a encubrir una injusticia? Y ahí es donde se quiebra todo, porque ya no estás defendiendo a tu país, estás defendiendo los intereses de quienes se esconden detrás del poder. Estás siendo un instrumento más de control. Y lo más triste es que muchos lo saben, pero no dicen nada, porque tienen miedo. Miedo a perder su empleo, su rango, su estabilidad. Miedo a ser marcados como traidores por hacer lo correcto. Esa es la paradoja de las Fuerzas Armadas. Se supone que están para defender a la nación, pero muchas veces terminan defendiendo a los que la están destruyendo desde adentro. No es fácil cargar con eso. No es fácil saber que lo que haces, lo que permites, lo que callas, termina afectando a la misma gente que juraste proteger. Por eso es importante hablar de esto, porque mientras más lo silenciemos, más profundo se enraiza la obediencia ciega. Y una sociedad que obedece sin pensar es una sociedad que ha perdido el rumbo. Dentro de las Fuerzas Armadas, el miedo no siempre viene con gritos ni castigos visibles. A veces se siente en lo invisible, en lo no dicho, en esa mirada del superior que te observa cuando dudas, en esa sensación de que si hablas, algo va a pasar. No sabes qué, pero
lo sientes. Es un miedo que no te paraliza del todo, pero sí te domestica. Muchos quisieran decir algo. Muchos saben que hay abusos, que hay corrupción, que hay injusticias que se repiten una y otra vez, pero callan, porque saben que levantar la voz es firmar su sentencia de aislamiento, es ser visto como un traidor, es recibir una presión que no siempre es física, pero que pesa más que un golpe. La presión interna es silenciosa, pero constante. Es el compañero que te dice, mejor no te metas en eso. Es el rumor que circula sobre aquel que habló y terminó trasladado, degradado o desaparecido del sistema sin explicación. Y eso te come por dentro, porque empiezas a vivir dividido. Por fuera cumples órdenes, saludas, sonríes, pero por dentro te preguntas cada día en qué momento perdiste tu humanidad. ¿En qué momento cambiaste tu vocación por la supervivencia? ¿En qué momento te convertiste en parte de aquello que un día dijiste que ibas a combatir? Ese es el efecto más perverso del miedo en estos espacios. Te hace renunciar a ti mismo sin que nadie te lo pida explícitamente. Y esa renuncia duele. Y en medio de ese miedo, de ese silencio colectivo, hay una palabra que se repite mucho dentro del uniforme: lealtad. Pero ¿lealtad a quién? ¿A qué? A muchos les enseñan que ser leal es un honor, que es el pilar del uniforme, del cuerpo, del juramento. Pero lo que no te dicen es que esa lealtad no siempre es hacia el pueblo, ni hacia la justicia, ni hacia la verdad. Con el tiempo, aprendes a golpes o en silencio que la lealtad que más se valora es la que se tiene hacia el superior, hacia la cadena de mando, hacia el poder establecido. Y esa estructura es corrupta. Tú también tienes que mirar hacia otro lado, porque si no lo haces, te conviertes en el problema, te conviertes en el incómodo, en el no confiable. Entonces, lo que llaman lealtad se convierte en sumisión. No cuestionas, no dudas, no denuncias, no piensas, solo obedeces. Y lo peor es que te convencen de que eso es lo correcto, de que así se sostiene la institución, que así se preserva el orden, que así eres un buen funcionario. Y en ese juego mental, miles de hombres y mujeres terminan siendo piezas de un sistema que oprime a otros y también a ellos mismos. Porque hay que decirlo claramente, no se puede hablar de lealtad cuando estás obligado a traicionarte a ti mismo. No se puede hablar de honor cuando debes callar frente a la injusticia. No se puede hablar de respeto a la patria si para respetarla
tienes que ser cómplice del abuso. Eso no es lealtad, eso es miedo maquillado, eso es obediencia sin alma. Y llega un momento en que ni tú sabes ya a quién le estás siendo fiel, porque ni siquiera te reconoces en el espejo. Y cuando ya no te reconoces en el espejo, cuando esa lealtad disfrazada se convierte en rutina, el sistema te ofrece algo más, te premia, pero no por pensar, no por tener conciencia, sino por obedecer. Dentro de las Fuerzas Armadas y de cualquier cuerpo de control estatal, hay una ley no escrita. Y esa ley es: al que más obedece, más se le da. Al que más acata, más asciende. Al que menos pregunta, más confianza se le deposita. Y es que para el sistema, el pensamiento crítico es una amenaza. El que cuestiona es visto como rebelde. El que se atreve a hablar de corrupción es traidor. El que señala las injusticias dentro del cuerpo es considerado un enemigo interno. Y ese enemigo debe ser neutralizado. No con balas, sino con desplazamientos, con sanciones veladas, con expedientes armados, con evaluaciones que mágicamente resultan desfavorables. En cambio, al obediente se le premia, se le sube de rango, se le entrega una condecoración, se le deja estar cerca del poder, se le permite acceder a beneficios que no están en los manuales, se les hace sentir especial, aunque en el fondo solo sea un instrumento más, una herramienta útil, descartable, cuando deje de servir. Esto crea un ambiente perverso, donde el valor ya no lo define la integridad, sino la capacidad de callar. Donde la palabra honor pierde su significado original y pasa a ser un código de silencio. Donde muchos, incluso aquellos que entraron con buena intención, terminan vendiendo su conciencia a cambio de una estabilidad que nunca es real, porque en cualquier momento el sistema los puede desechar también a ellos. Y lo más doloroso es que mientras se premia la obediencia ciega, se castiga la humanidad. Se castiga al que se niega a maltratar, al que se resiste a intimidar, al que prefiere proteger antes de imponer. Esos terminan aislados, marcados o sencillamente apartados del juego. Porque el sistema no necesita humanos con corazón, necesita soldados con órdenes. Y cuando todo eso ya se ha instalado en el cuerpo, cuando el uniforme pesa más que la piel, el sistema no solo se queda con tu voz, también se lleva tu entorno, tu tiempo, tu alma. Ser parte de las Fuerzas Armadas no se termina al quitarse el uniforme. El control se mete en la casa, en las relaciones, en el cuerpo, en el alma. Muchos funcionarios viven atrapados entre la rigidez del deber y el deseo de simplemente vivir en paz. Llegan a casa cargando tensiones que no se descargan, se vuelven distantes,
fríos o explosivos, porque por dentro algo se ha ido quebrando. La familia comienza a pagar el precio del silencio, del estrés, de las ausencias. Hay hijos que no entienden por qué papá ya no ríe. Hay parejas que no comprenden por qué el amor se volvió rutina o miedo. Y es que cuando tu humanidad ha sido suprimida durante horas, días, años, ¿cómo se recupera en una cena o en un fin de semana libre? El sistema militar está diseñado para despersonalizar, para formar entes obedientes, no personas completas. Pero el alma no se puede suprimir indefinidamente. Lo que no se sana se convierte en enfermedad. Y así muchos terminan con cuadros de ansiedad, insomnio, problemas gástricos, contracturas crónicas o depresión. Todo disfrazado de cansancio acumulado. Y lo más perverso es cuando colapsas, el sistema se desentiende, te vuelve invisible, ya no sirves, ya no importas. Fuiste útil mientras obedeciste. Ahora eres un gasto, una cifra más. Y es ahí donde muchos se quiebran del todo. No por una bala enemiga, sino por la traición del sistema que juraron proteger. Y cuando ya no queda salud, ni familia, ni alma, el sistema te lanza su carta más poderosa, la culpa. Te dicen que debes seguir por la patria, por la bandera, por la nación. Desde pequeños nos enseñan que amar a la patria es un honor, que servir a la nación es el acto más noble que existe, que poner el pecho por el país es sinónimo de grandeza. Pero, ¿quién define qué es patria? ¿Quién decide por quién hay que luchar y en contra de quién? El sistema lo tiene claro. Utiliza el patriotismo como un disfraz emocional para que obedezcas sin preguntar, para que te sacrifiques sin reclamar, para que justifiques cualquier acto, por más cruel o absurdo que sea, solo porque es por el bien de la nación. Pero esa nación que te piden proteger, rara vez te protege a ti. No te da salud digna, no te paga un salario justo, no te escucha cuando estás agotado, no te defiende cuando denuncias abusos internos, no vela por tu bienestar mental, solo te exige lealtad. Es como amar a alguien que solo te golpea, pero cada vez que lo quieres dejar, te recuerda cuánto te necesita. Te hace sentir culpable si te marchas y tú vuelves. Eso es lo que hace el sistema con el patriotismo. Lo usa como chantaje, como anestesia, como excusa para que el soldado, el policía, el funcionario se calle, se someta, se inmole si es necesario. Y lo más cruel es que mientras tú das la vida por la patria, los verdaderos beneficiarios
los de arriba, la élite, viven blindados, cómodos, alimentados por tu esfuerzo. Por eso, en este punto, hay que tener el valor de preguntarse: ¿estoy sirviendo a una patria o a un poder oculto que se esconde detrás de sus símbolos? Ahora, después de tanto dolor, después de tantas órdenes, después de tanta lealtad entregada, llega un momento en que hay que mirar más allá del uniforme, no como traición, sino como redención. El uniforme no te define. La placa, las botas, el rango, las medallas, todo eso puede ser parte de tu historia, pero no puede ser más importante que tu humanidad. Porque antes de ser soldado, fuiste hijo. Antes de ser policía, fuiste un niño con sueños. Antes de obedecer, supiste lo que era dudar. Y dudar es el primer paso para despertar. Muchos han salido de las Fuerzas Armadas con heridas invisibles, no solo físicas, sino del alma, porque entendieron tarde que estaban siendo utilizados, que habían defendido a quienes jamás los iban a defender a ellos. Pero no hay que vivir con culpa, hay que vivir con conciencia, con la valentía de decir: sí, estuve ahí, pero ya no más. Y si aún estás dentro y estás escuchando esto, quiero decirte algo: todavía puedes recuperar tu dignidad. Todavía puedes cuestionar. Todavía puedes salvarte del sistema que te hizo creer que eras libre mientras te encadenaba por dentro. Esto no es un llamado a la rebelión violenta. Es un llamado a la verdad, a que despiertes, a que recuerdes quién eres, a que sepas que hay vida después del uniforme. Y esa vida puede estar llena de propósito, pero solo si te atreves a dejar de obedecer lo que ya no tiene sentido. Te quiero dar las gracias de escucharme hasta aquí. Este mensaje no es contra ti ni contra tu historia. Es por ti y por todos los que aún pueden volver a mirarse al espejo y decir: yo no nací para ser esclavo del poder. Nací para ser libre. Nos vemos en el próximo video y recuerda suscribirte al canal El Despertar es Subjetivo y sigamos expandiendo la conciencia, porque solo el que se atreve a ver puede empezar a cambiar.